Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, se escucha. Sí, ¿Qué profesor. tal? ¿Cómo están? Coméntenme también si se ven las diapositivas para comenzar. ¿Se ven? Sí, se ve, profesor. Sí, se ve. Listo. Entonces, ya tenemos todo perfectamente dispuesto para comenzar nuestra primera clase de filosofía. A ver, ¿qué es lo que tenemos para comenzar el ciclo en cuanto a este curso? Lo primero que hay que mencionar es la etimología de la palabra filosofía, que seguramente ustedes conocen, ¿no? ¿Qué significa filos? Amor. ¿Y qué significa sofía? Significa sabiduría. Esto no que etimológicamente hablando, por lo menos, la palabra filosofía quiere decir amor por la sabiduría, amor por el conocimiento, ánimo por conseguir la verdad. Aparentemente esto no resulta tan relevante, ¿no? Aparentemente uno puede pensar que la etimología no es tan importante. Sin embargo, les comento que esta etimología deben asociarla ustedes a una manera particular de entender la reflexión filosófica por parte de los primeros filósofos de la historia, que fueron los presocráticos y Sócrates. Especialmente Sócrates, entendía la filosofía como una búsqueda de conocimiento, no como una posesión del conocimiento. Sócrates no se presentaba como aquel que poseía la sabiduría, que poseía el conocimiento, que poseía la verdad, sino que él se presentaba en todo momento como alguien que estaba en búsqueda del saber. Y piénsenlo, una de las frases más famosas de Sócrates, ¿cuál es? Aparte de conócete a ti mismo. A ver, ¿quién me ayuda con esa frase? ¿Mm? Aparte de conócete a ti mismo, ¿por qué frase se le recuerda a Sócrates? ¿Mm? ¿Nada? ¿No recuerdan? Yo solo sé que nada sé. Claro, la que han puesto en el chat y la que acaba de mencionar uno de sus compañeros también. Solo sé que nada sé. Esta frase encierra, obviamente, una ironía por parte de Sócrates, pero también es reflejo de una manera de entender por parte de él la reflexión filosófica. Yo solo sé que nada sé, yo parto de cierta humildad intelectual, yo soy consciente de que no conozco todo lo que me gustaría conocer, por último. El filósofo es alguien que está buscando constantemente comprender mejor la realidad. No es alguien que esté en este preciso instante poseyendo el saber, teniendo el conocimiento. Ahora, hay que mencionar en este punto algo muy importante. Esta idea de que filosofía es amor por la sabiduría, búsqueda de saber y demás, no necesariamente ha sido compartida por todos los filósofos. ¿Mm? Sócrates y los presocráticos sí estuvieron de acuerdo. Pero, por ejemplo, Aristóteles, a quien tenemos ahora, tiempo después, ¿qué es lo que va a decir? Él va a decir, filosofía es ciencia teórica. Filosofía, en otras palabras, es obtención de conocimiento, es posesión de saber. En todo caso, digamos que para Aristóteles no basta con que el filósofo busque. El filósofo tiene que conseguir y poseer el conocimiento. En ese sentido, como ustedes están visualizando, a ver, apaguen su micro, porque si no, no vamos a poder seguir con la clase. ¿Ya? A ver, Soy micro. ya está. Ya está. Les decía entonces que
Aristóteles, a diferencia de Sócrates y los presocráticos de repente, señala tajantemente que la filosofía es una ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. El filósofo, en otros términos, es aquel que sabe cuáles son los fundamentos o principios de todo lo que existe en el universo. El filósofo es el que sabe responder para Aristóteles cuál es el origen, esencia y fin del cosmos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre la definición de filosofía por parte de Aristóteles y esta definición desarrollada por parte de Sócrates y los presocráticos? Hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia que a su vez revela algo muy importante. En filosofía nunca van a encontrar ustedes una sola definición. En filosofía siempre van a encontrar diversas definiciones. Hay múltiples definiciones de filosofía. Incluso yo me atrevería a decir que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos representativos a lo largo de la historia. Sócrates de pronto tiene una manera de entender la filosofía, pero esa manera de entender la filosofía no es compartida por Aristóteles. Aristóteles define la filosofía como una ciencia teórica acerca de los primeros principios y causas. Wittgenstein no está de acuerdo con esa definición. Wittgenstein, como filósofo del siglo XX, dice: la filosofía no es ciencia teórica. La filosofía no debe ser una teoría acerca de cómo es el universo. La filosofía, antes que teoría, es actividad. Es una actividad clarificadora del lenguaje. También, por ejemplo, los filósofos helenísticos romanos, como Diógenes de Sinope, Pirrón de Elis, Epicuro de Samos, entre otros, nos van a aportar otra definición de filosofía. Los filósofos helenísticos romanos, posteriores a Sócrates, Platón y Aristóteles, van a decir esto: la filosofía es una forma de vida. Olvidémonos de que la filosofía es una teoría, un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos. No. La filosofía es una manera de estar en el mundo. Eres filósofo cuando vives de acuerdo a lo que piensas. De nada sirve que tengamos múltiples pensamientos éticos, políticos y demás si no vivimos de acuerdo a ese pensamiento, decían los filósofos helenísticos romanos. Fíjense, hasta aquí hemos mencionado a grandes rasgos 3 formas de entender la filosofía, o hasta 4. La de Sócrates, la de Aristóteles, la de Wittgenstein y la de los filósofos helenísticos romanos. Y a estas 4 podríamos incluso sumar la manera de entender la reflexión filosófica por parte de Marx. Marx también va a hacer bastante énfasis en la práctica, ¿no? Pero él sobre todo va a pensar en que la reflexión filosófica tiene que ser un instrumento, una herramienta, un medio para hacer la revolución en sentido social, político y económico. La reflexión filosófica no se debe reducir a que tú tengas un modo de vida en particular, sino que la reflexión filosófica te debe llevar a tomar conciencia de la situación en la que vives para organizarte con los demás y así hacer la revolución. Y así generar grandes transformaciones. Por eso, y por otras cosas más que vamos a ir mencionando a lo largo del curso, no hay que asumir que hay una sola definición de filosofía. Hay múltiples definiciones que vamos a ir explorando, que vamos a ir evaluando, que vamos a ir, me imagino, también prefiriendo con respecto a otras.
De repente algunos de ustedes están más de acuerdo con la definición de filosofía dada por Aristóteles. Otros, me imagino, se decantarán más hacia la definición de Wittgenstein. Y así por el estilo. Sin embargo, en este punto, creo que podemos decir que hemos mencionado nada más las definiciones de filosofía. Lo que corresponde ahora es profundizar en cada una de estas definiciones y pensar cómo podrían plantearnos preguntas de examen de admisión con respecto a estas. La definición de Aristóteles refiere que la filosofía nos debe decir cómo es el universo. El filósofo es aquel que posee una ciencia teórica sobre las raíces de todo el cosmos. ¿Mm? Por tal motivo, si ustedes les preguntan algo en el examen a propósito de la definición de Aristóteles, probablemente les van a preguntar con qué característica de la filosofía se puede asociar esta definición de Aristóteles. ¿Y cuáles son las características de la filosofía? ¿Cuáles son las características de la actitud filosófica? Ahí están 4 por lo menos: radical, problemática, crítica y totalizadora. La definición de Aristóteles se asocia sobre todo con la radicalidad de la actitud filosófica. ¿Por qué? Porque ser radical implica ir siempre a la raíz, ir siempre a los fundamentos, a las bases, a los orígenes. Y eso es algo que para Aristóteles resulta básico en el filósofo. El filósofo tiene que decirme cuál es el origen del universo. El filósofo tiene que explicarme cuáles son los fundamentos de toda la realidad, cuál es el primer motor de todo lo que existe. Al mismo tiempo, el filósofo tiene que explicarme cuál es el origen de la realidad política. ¿Mm? ¿Cuál es el origen del ser humano? Entre muchas otras cosas. Por cierto, algo básico que hay que recordar con respecto a esta definición de Aristóteles es que, según ella, la filosofía por antonomasia, la filosofía más importante, por decirlo de otra manera, es la llamada filosofía primera o metafísica. Hay diversas maneras de hacer filosofía, dice Aristóteles. Tú haces filosofía cuando te dedicas a la ética, tú haces filosofía cuando te dedicas a la filosofía política, haces filosofía cuando te dedicas a la estética, pero la más importante de todas las maneras de hacer filosofía es la metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica es la que se encarga de explorar los fundamentos últimos de todo lo que existe en el universo. ¿Cuáles son las bases que explican la existencia de la totalidad de las cosas? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Mm? ¿Existe algo así como un ser supremo que es el que se ha encargado de darle existencia a todo lo que efectivamente existe? Las grandes preguntas filosóficas, por lo general, son preguntas metafísicas. La metafísica, señala Aristóteles, es la filosofía primera, es la filosofía por antonomasia, y luego de la metafísica ya vienen otras ramas, otras disciplinas, otras maneras de reflexionar filosóficamente, como las que mencioné: la filosofía política, la ética, la estética, etc. Algo que a veces no se sabe es que, por ejemplo, Aristóteles, a partir de su reflexión metafísica,
llegó a la conclusión de que existe un ser supremo. Para Aristóteles se puede demostrar racionalmente que existe algo así como Dios, algo así como una inteligencia superior, algo así como una inteligencia que está más allá de todo lo material, de todo lo empírico, de todo lo que podemos experimentar a través de los sentidos. No le llamó Dios a Aristóteles, no le llamó Dios a este ser supremo que explica la existencia de todo, sino que le llamó primer motor inmóvil, por si acaso. Ahí en el chat tienen el nombre de este dios aristotélico. Es un primer motor inmóvil porque es el que se encargó en los inicios de todo de dar el primer movimiento para que las cosas se constituyan tal y como existen efectivamente ahora. No es un Dios creador en el sentido tradicional, no es un Dios justo, no es un Dios amoroso, es un Dios inteligente que simplemente se encargó de dar el primer movimiento. Y después todas las cosas se han ido formando, se han ido constituyendo hasta cobrar la forma que actualmente nosotros podemos experimentar, percibir, comprender. ¿Se dan cuenta? Eso es algo básico que hay que considerar para comprender qué entendió por filosofía Aristóteles. ¿A qué se refiere este filósofo cuando dice que la filosofía es una ciencia teórica sobre los primeros principios y causas? Si leemos el concepto así como está en la diapositiva, suena raro, ¿no? Ciencia teórica sobre los primeros principios y causas. Pero ¿cuál sería el primer principio, la primera causa? Acabo de dar la respuesta. Dios, el ser supremo. La filosofía tiene que estudiar esa realidad última, esa realidad fundamental que es Dios, que es el ser supremo, que es el primer motor inmóvil, tal y como dice Aristóteles. ¿Sí? Solo una pregunta, no sé si entendí bien, o sea, lo que está tratando de explicar es Claro. que la filosofía explica a Dios como, tipo, es agnóstica, mejor dicho, la filosofía es agnóstica, ¿o cómo? Mira, esa es una buena pregunta, porque generalmente, David, se asume que la filosofía es en esencia o agnóstica o atea. El filósofo o duda de la existencia de Dios o asume que Dios no existe. Todos los filósofos son o agnósticos o ateos. Sin embargo, eso no es correcto. Es un prejuicio, un supuesto del que partimos, porque en realidad, si uno revisa la historia de la filosofía, se va a dar cuenta de que muchos filósofos han asumido que la razón puede demostrar la existencia de Dios. Profesor, tengo una pregunta. Si dicen que que antiguamente la filosofía solo era para los ateos y no creyentes, ¿cómo hacen que Dios hace algunas cosas que la filosofía no puede comprobar? A ver, ¿cómo? Otra vez, plantéame tu pregunta. ¿Por qué dicen que los filósofos no creen en Dios o son ateos? Si antiguamente estaba comprobado. Quizá, claro, quizás, ¿sabes por qué se asume eso? ¿Sabes por qué se asume que los filósofos son ateos o agnósticos? Porque varios de los filósofos más conocidos, como por ejemplo Marx y Engels o Nietzsche, sí fueron ateos. Estos filósofos que se han vuelto más famosos últimamente o que han llamado más la atención en las últimas décadas o en el último siglo, ellos sí fueron ateos.
Pero si nosotros revisamos la larga historia de la filosofía, como le estaba diciendo a Daniel, nos vamos a dar cuenta de que Aristóteles asumía la existencia de un ser supremo. Descartes, filósofo moderno, también pensaba que la razón puede demostrar la existencia de Dios. Locke, empirista, sostenía Tipo, que yendo a partir de la experiencia, yendo a partir de los datos sensoriales, se puede sostener que existe un Dios. Y así por el estilo, ¿ah? Fíjense que no estoy mencionando a propósito a los filósofos abiertamente cristianos, como San pero profesor, Agustín, Santo Tomás, San Anselmo y demás. Ellos obviamente asumían que Dios existe. Estoy mencionándoles filósofos no necesariamente cristianos en un sentido convencional, ¿no? Descartes, Locke, y ya un filósofo pagano como Aristóteles. Sí, Daniel, ¿me vas a mencionar algo? David, segundo, profesor, me refería a que Ah, no era, David. o sea, disculpen mi ignorancia, pero no era que los filósofos no podían creer en lo que no podían explicar. Es que ese es el detalle. El detalle es que para estos filósofos que yo he mencionado, sí se puede explicar la existencia de Dios a través de la razón. No es algo inexplicable como creen los ateos o los agnósticos, ¿no? ¿Y Profesor, cómo era que podían explicar la existencia de Dios? Uy, eso lo vamos a ir viendo justamente a lo largo del curso. Por ejemplo, Aristóteles, cuando se refiere a Dios, al ser supremo, al primer motor inmóvil, como él le llama, dice que para que tenga sentido la existencia del cosmos, tiene que haber existido en algún momento un primer movimiento dado por un ser superior, por un ser por encima de todo. ¿Y por qué tiene que ser un ser inmóvil? ¿Por qué tiene que ser un ser que no se mueva? Porque dice Aristóteles, si este ser supremo se moviese, si tuviese movimiento, implicaría que alguien lo cambia, ¿no? Porque fíjense, uno ve el movimiento, uno ve el cambio alrededor de uno, ¿no? Y se da cuenta de que eso se da así por la acción de otra cosa. Todo se mueve por la acción de algo. Si Dios se moviese, si Dios tuviese movimiento, si Dios cambiase, implicaría que alguien por encima de él lo cambia. Y si ese alguien por encima de Dios genera el cambio en Dios, entonces ese sería Dios. Y a su vez, si este se cambia, si este se mueve, si este se despliega, tendría otro por encima y así nos iríamos hasta el infinito, ¿no? Disculpe la interrupción, ¿esa no es una de las Ujú. vías de Santo Tomás de Aquino con la causa y causado? Exactamente, es una de las vías de Santo Tomás de Aquino que Santo Tomás de Aquino desarrolló en función de Aristóteles. Recuerda que Santo Tomás de Aquino fue un filósofo aristotélico, un filósofo medieval que partió de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino vio con sorpresa que a pesar de que Aristóteles era un filósofo pagano, un filósofo del siglo III antes de Cristo, había llegado de forma muy audaz a la conclusión de que existe un ser supremo. Imagínense, ¿no? La sorpresa que habrá tenido Santo Tomás al revisar los libros de Aristóteles, al revisar su libro Metafísica, su libro Física y otros más. Santo Tomás habrá visto con sorpresa que un filósofo pagano había llegado a la conclusión de que existe un ser supremo por encima de todo, un ser no material, un ser inteligente, un ser que es el que ha posibilitado la existencia de todo. Hay textos en los que Santo Tomás dice explícitamente que Aristóteles intuyó la idea del Dios cristiano 300 años antes de que apareciese en sentido estricto el cristianismo. Y vamos a ver que en Platón, en algunos filósofos presocráticos y en otros filósofos,
está ya esa intuición de un ser supremo, de un Dios, incluso antes que aparezca el cristianismo. En conclusión, hay que borrar de nuestra mente la idea de que la filosofía o es agnóstica o es atea, porque como ustedes mismos están viendo y como van a seguir revisando a lo largo del curso, hay filósofos de distintas corrientes. Hay filósofos que han asumido el agnosticismo, el ateísmo, el teísmo, el deísmo, etc. Hay filósofos santos, San Agustín y Santo Tomás, San Anselmo y otros más que vamos a ir mencionando. ¿Sí? Entonces, eso era lo que tenía que mencionarles con respecto a la manera de entender la filosofía por parte de Aristóteles. Ya han visto ustedes que es una manera muy compleja, ¿cierto? Tiene varias aristas, varias dimensiones que vamos a ir revisando durante esta semana y durante las próximas clases que tengamos. ¿Y qué hay de Wittgenstein? Yo quiero que les quede claro algo. La definición de Wittgenstein es absolutamente diferente a la de Aristóteles. Precisamente por eso, al momento de elaborarse esta diapositiva, se ha elegido a estos dos filósofos. Aristóteles, ¿qué es lo que señala? Señala él que la filosofía es ciencia teórica, ¿no? La filosofía es teoría, dice él. En cambio, Wittgenstein dice que no es teoría, sino actividad. Aristóteles nos dice que la filosofía tiene que explicarnos cómo es el universo, como estábamos conversando hace un momento. Para él, la filosofía tiene que decirnos cómo se originó todo. ¿Y cómo se originó todo? A través de la existencia de un ser supremo, de un primer motor inmóvil, de un Dios. Wittgenstein rechaza eso. Wittgenstein afirma que la filosofía no tiene que decirnos cómo es el universo. La filosofía no tiene que responder a esos grandes enigmas acerca del cosmos. La filosofía no tiene las herramientas, no tiene el método, afirma Wittgenstein, para alcanzar esas verdades incontrovertibles, indiscutibles, irrefutables. Por último, ¿quién podría responder a una serie de preguntas que nos interesan a nosotros como seres humanos? ¿Quién podría responder con eficiencia, con precisión, con exactitud? Porque posee todo. Si no es la filosofía, ¿quién puede ser? ¿A quién le corresponderá esa tarea de acuerdo con Wittgenstein? ¿Qué creen? Wittgenstein es un filósofo del siglo XX. ¿En quién estará pensando? En la En la religión. ciencia. Ah. No, la ciencia, más bien, la ciencia, porque fíjense, la ciencia sí tiene un método, ¿no? La ciencia tiene un método seguro, tiene ciertos principios ya establecidos, la ciencia ha tenido éxito en los últimos siglos, la ciencia nos ha llevado a descubrir muchas cosas que antes desconocíamos. Entonces, evidentemente, dice Wittgenstein, la ciencia es el camino. La ciencia es la que debe decirnos cómo es el universo, no la filosofía. La filosofía tiene que ser una actividad clarificadora del lenguaje. La filosofía, el filósofo especialmente, tiene que decirnos, por ejemplo, cuándo estamos utilizando mal el lenguaje, cuándo nos estamos sirviendo de falacias o de otros recursos que tienen que ver con argumentaciones inválidas. Básicamente eso tiene que hacer la filosofía, básicamente eso tiene que hacer el filósofo.
Y por eso una frase que deben ustedes recordar desde ahora, una frase de Wittgenstein, es esta: de lo que no se puede hablar, es mejor callar. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy sencillo. Si de algo no se puede hacer ciencia, si hay algo que no podamos investigar científicamente, es mejor que no lo investiguemos. No palabriemos a través de la filosofía. O como diríamos vulgarmente nosotros, no floriemos con los recursos filosóficos. ¿Puedes demostrar científicamente la existencia o inexistencia de Dios? No. Entonces, ¿para qué escribes libros sobre la existencia de Dios, de la inexistencia de Dios? Abstente de hablar sobre ese asunto. ¿Puedes demostrar científicamente que la democracia es la mejor forma de gobierno? ¿O puedes demostrar científicamente que la democracia no es la mejor forma de gobierno? La verdad es que no se puede demostrar eso científicamente. Entonces, ¿para qué escribes libros a favor de la democracia o en contra de la democracia? No pretendas hacer ciencia sobre cosas de las que no se puede hacer ciencia. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo Wittgenstein es: hay que ponernos ciertos límites con respecto a ello de lo que podemos reflexionar seriamente. Si no, vamos a caer en el palabreo. Vamos a caer en la creación innecesaria de conceptos, teorías y demás abstracciones que no nos llevan a nada, o que en todo caso nos llevan a un uso indebido del lenguaje. David me dice: entonces Wittgenstein no creía en lo que no podría explicar la ciencia. Exactamente eso, David. Exactamente eso. Wittgenstein piensa que no vale la pena dedicarse a dar vueltas en torno a asuntos que no puedan ser tratados científicamente. Sobre eso hay que callar, sobre eso hay que mantenernos en silencio. No porque sean tonterías, no porque sean estupideces. Al contrario, dice Wittgenstein. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Existe o no existe Dios? ¿Qué es la belleza? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y tantas otras preguntas que nos hacemos todos son las preguntas más importantes de la existencia humana. Pero ¿cuál es nuestra tragedia como seres humanos? Nuestra tragedia es que esos grandes enigmas no podemos resolverlos científicamente. No hay manera, no hay forma. Esa es nuestra tragedia. Sobre lo más importante, sobre lo más relevante, no podemos tener respuestas firmes, categóricas, indiscutibles. ¿Mm? Y por eso hay que evitar que la filosofía hable demasiado sobre esos grandes asuntos. ¿Mm? Hay que tratar de que la filosofía hable solamente sobre aquellas cosas de las que se puede hablar. La ciencia tiene que describirnos el mundo que podemos experimentar, el mundo que podemos ver, el mundo que podemos sentir a través de los sentidos. Más allá de eso, Profesor, no hay que ir. Sí, profesor, entonces la filosofía tiene que ver más con el ser humano. exacto, ¿no? Una filosofía humana, una filosofía con ciertos límites es la que nos pide Wittgenstein. Ujú. No una filosofía que trate sobre Dios, sobre la esencia de la belleza, sobre la esencia del bien, sobre el sentido de la vida y demás. Son cosas interesantes, son cosas valiosas, son cosas que importan, eso es lo curioso. Pero no podemos decir nada contundente, nada categórico, nada en definitiva científico
al respecto. ¿Mm? Entonces, profe, Ujú. Sí. Wittgenstein era, se podría decir, ateo. Ah, buena pregunta, buena pregunta. ¿Sabes qué? Yo diría que Wittgenstein, Natán, es más agnóstico, no tanto un ateo, porque un agnóstico dice, no se puede saber si Dios existe, ¿no? Esa es la postura agnóstica, no se puede saber si Dios existe. Quizá existe, quizá no, no hay manera de saberlo. En cambio, un ateo es aquel que te dice, sí se puede saber que Dios no existe. Es posible demostrar que no hay un ser supremo a través de distintas teorías científicas. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin o la teoría del Big Bang. Son dos teorías que me llevan a mí a sacar la conclusión de que no es necesaria la existencia de Dios para explicar la existencia a su vez del universo. Wittgenstein es un agnóstico. Wittgenstein dice no sé. O con su propia frase, de lo que no se puede hablar es mejor callar. No puedo saber si Dios existe, mejor no hablo al respecto, mejor no creo teorías, no escribo libros, no especulo demasiado. ¿Sí? Entonces, como ustedes mismos se están dando cuenta, sin que yo se los diga, hay filósofos que tienen posturas diferentes con respecto a la existencia de Dios, ¿cierto? Aristóteles, digamos que es un teísta. ¿Mm? Es alguien para el cual se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios. En cambio, Wittgenstein es un agnóstico, porque para él es imposible llegar a conclusiones acerca de este asunto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos en realidad nuestra primera parte de esta semana 1, porque según entiendo, el día jueves nos vamos a reencontrar, ¿no? Para terminar con los contenidos de esta primera semana. Por ese motivo podemos ir más o menos despacio, sin apuros. Algo básico, si es que uno quiere introducirse en la filosofía, es también considerar las características de la actitud filosófica, como yo les estaba explicando hace unos minutos. La actitud filosófica, la actitud no solamente del filósofo, sino de cualquiera que quiere reflexionar filosóficamente. Esas características básicamente son 4. La actitud filosófica es radical, problemática, crítica y totalizadora. ¿Radical por qué? ¿Radical por qué? Porque va a la raíz, ¿no? Si ustedes lo piensan detenidamente, van a notar que el filósofo siempre va a los fundamentos, no se queda en la superficie. El filósofo siempre se está preguntando por el origen del universo, el origen del Estado, el origen del conocimiento, el origen del ser humano, el origen de las desigualdades, el origen del arte, etc. ¿Mm? Mucha gente de repente asume que el Estado es algo necesario, ¿no? Mucha gente asume que el Estado es algo natural, algo que siempre ha existido, porque siempre tenemos a la mano el Estado, ¿m? A través de las leyes, los impuestos, los congresistas, el presidente, la policía y demás. Sin embargo, si adoptamos una actitud filosófica, podemos preguntarnos algo muy interesante. Oye, ¿cuál es el origen del Estado? ¿De verdad siempre ha existido el Estado? ¿Tiene que existir siempre el Estado?
¿O podríamos pensar en una sociedad sin Estado? Esas son las preguntas que nos podemos hacer. Las respuestas pueden ser diversas. Podemos responder como habría respondido Maquiavelo. Para Maquiavelo es imposible que vivamos sin Estado. Podríamos responder también como respondieron los comunistas y anarquistas, para quienes sí es posible pensar en una sociedad sin Estado. Más allá de las Profesor, respuestas que cuando se demos, refiere a Estado, ¿se refiere al gobierno? el asunto clave aquí es las preguntas que nos hacemos. Las preguntas que nos hacemos relacionadas con el hecho de ir a las raíces, a los fundamentos de todo. Ahí está el Estado, ya, pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se organizó? Especialmente el Estado peruano, ¿no? ¿Siempre existió el Estado peruano o cómo así apareció? ¿Cuáles son sus bases? Etcétera. ¿Sí? A eso hay que llamarle radicalidad de la filosofía. Sí, David, coméntame. Quería preguntar si a que se refiere con Estado se refiere al gobierno, por ejemplo, al gobierno peruano. También hay que hacer ahí una distinción, ¿no? Porque una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado, digamos, David, que es el conjunto de instituciones y leyes que existen más allá de un gobierno específico que esté en un momento. En este momento tenemos el gobierno de Dina Boluarte. Ese gobierno va a pasar, pero el Estado queda. ¿Y qué es el Estado? Las instituciones, las leyes, la Constitución y una serie de otros elementos que se mantienen en el tiempo. La pregunta que yo hice hace un momento tenía que ver sobre todo con el Estado como tal, ¿no? La existencia de leyes, de instituciones, de impuestos, de constituciones y demás, ¿se justifica o no? ¿Cuál es su origen? ¿Tiene sentido que exista un Estado para organizar a la gente? ¿O podría no existir y aún así podrían vivir armoniosamente los seres humanos? Yo, por ejemplo, pienso que es imposible la disolución del Estado. Yo pienso que los seres humanos necesitamos de un poder coercitivo que nos organice para que haya cierta convivencia entre nosotros. Sin embargo, a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos anarquistas, marxistas, cínicos y otros más han dicho, no es necesario el Estado. Podríamos vivir sin Estado e incluso seríamos más libres, habría más igualdad, alcanzaríamos de manera más plena la felicidad. Aunque no estemos de acuerdo, ¿no les parece que son salidas, respuestas interesantes? Hay que estar preparados también, ¿no? Para enfrentar los argumentos de los anarquistas, de los comunistas, de los cínicos y de otros filósofos, pensadores o intelectuales con los que nos podamos topar en algún momento. Porque todavía hay gente que asume esos argumentos, esos planteamientos. Y si nosotros no adoptamos una actitud filosófica que nos sirva precisamente para enfrentar este tipo de salidas, este tipo de planteamientos, imagínense, vamos a caer solamente en la descalificación, en el insulto, en las falacias y demás, que es lo que abunda ahora. Cuando quieres contraargumentarle al comunista, ¿qué le dices? Ah, eres tal por cual, eres un terruco, o eres esto, o eres el otro. No es el camino. Más bien lo que te enseña la actitud filosófica es que, aunque tú no estés de acuerdo con una respuesta, con una salida, tienes que pensar en cómo contraargumentar a esa respuesta, a esa salida.
Y la única manera de que logremos eso es justamente yendo a la raíz de todo, yendo a la raíz de la política, yendo a la raíz del arte, yendo a la raíz del conocimiento, etc. Sí, pues, ¿no? Es muy común, Santiago, que se insulte, pero no que se argumente. En las redes sociales esto se ve muy seguido y por eso se ha vuelto una costumbre de la gente revisar tu perfil para contraargumentarte. Tú escribes una opinión y el que te quiere responder no piensa en cómo contraargumentarte, no piensa en construir una mejor opinión que la tuya para refutarte, sino que revisa tu perfil para ver de qué distrito provienes, de qué universidad provienes, qué edad tienes, de qué religión eres y otras cosas que no vienen al caso. Como vamos a ver dentro de unas semanas, cuando entremos al tema de lógica, este hecho de preocuparse por algún aspecto de la persona para traer abajo su argumento es una falacia ad hominem. Ese es el nombre específico que recibe. La falacia ad hominem consiste en atacar a la persona para traer abajo su argumento. Es algo inválido, es algo incorrecto, porque uno debería darle atención al argumento y construir un contraargumento frente a ese argumento. Uno debe olvidarse del que está frente a nosotros. ¿Mm? Es como que alguno de ustedes me corrija en determinado momento de la clase por un dato erróneo que yo haya dado y yo le responda a ese alumno, ¿sabe qué? Usted es alumno, usted todavía no ha ingresado a San Marcos, así que no tiene por qué corregirme. Yo soy el profesor, así que usted manténgase callado. Eso es una falacia ad hominem. ¿Mm? No obstante, muchos profesores o muchas personas adultas en general utilizan ese recurso a cada instante. Se fijan en la edad del que les ha hablado. Se fijan en la edad del que les ha contraargumentado, del que les ha intentado refutar, cuando eso no viene al caso. ¿Mm? Pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos en cuanto a las características de la actitud filosófica? Tenemos también que la actitud filosófica es problemática, porque siempre el filósofo está planteando nuevas preguntas, ¿sí? O está incluso recuperando preguntas que la gente ya no se hace en su época. Si en su época el filósofo nota que todos asumen la existencia de Dios, ¿qué cosa se pregunta? ¿Y si no existe Dios? ¿Por qué asumir la existencia de Dios sin ningún problema? ¿Cuáles son los argumentos que tenemos para afirmar la existencia de un ser supremo? Y al revés, ¿no? Si el filósofo nota que en su época de pronto se ha vuelto una moda no creer en Dios, el filósofo nota que en su tiempo todos son ateos, agnósticos, básicamente por pose, ¿qué puede preguntar el filósofo? ¿Y por qué no creen en Dios? ¿Cuáles son sus razones? ¿Unos memes? ¿De repente unos tweets? ¿Lo que Profesor, dice un influencer o cosas por el estilo? Que es lo que a veces pasa, ¿no? La gente no cree en es Dios que porque se guía allá, de cosas elementales y no de argumentos, no de razones. Y eso el filósofo tiene que señalarlo como un gran problema de nuestra sociedad. ¿Mm? Sí, ¿quién iba a comentar por ahí algo? algunas personas dicen que tengo que ver para poder creer. Eso espera la gente, ver para poder creer. Pero es absurdo, ¿no? No es un buen argumento, porque si lo piensas,
bajo esa lógica, no tendríamos que asumir como correcta la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría cuántica de campos de Planck. Tendríamos que descreer también de la existencia de agujeros negros, entre otras muchas cosas. Ver para creer. El que dice ver para creer es el que después afirma que la Tierra es plana, por ejemplo. Claro, ver para creer. Yo no veo que la Tierra sea redonda, entre comillas, sino que más bien me parece que es plana. Por lo tanto, la Tierra es plana. Es un buen argumento entonces este de ver para creer. ¿Se dan cuenta? Yo, por ejemplo, no creo en Dios, pero jamás diría, yo no creo en Dios porque no lo veo. ¿Sí? Jamás diría eso porque me doy cuenta de que es un argumento tonto, por no decir una vulgaridad. ¿Mm? A eso va el filósofo. Yo como filósofo puedo no creer, pero a ver, ¿cuáles son tus razones para no creer? ¿Tú por qué no crees? ¿Tienes argumentos? Sí, mi argumento principal es que no veo a Dios. No, pues no es un buen argumento, porque bajo esa premisa no tendrías que estar convencido de muchos elementos asociados con las grandes teorías científicas. ¿Mm? Podría ser hasta un terraplanista, por en todo momento estar pensando en el ver para creer. ¿Mm? Sí, David, ¿ibas a comentar algo? Ya lo dijo usted. No, es que lo que quería decir era, tipo, creo que esa frase fue creada para otro ámbito y justo lo estaba buscando en internet y no, sí es para temas bíblicos. Entonces sí está bien. Claro, claro, claro. Hay argumentos en todo caso más pesados, más contundentes para rechazar la existencia de Dios. Pero los argumentos que tienen la mayoría de personas son argumentos muy fáciles de rebatir. ¿Mm? Ese es el gran problema. Quiere decir entonces que el filósofo siempre se hace preguntas y el filósofo también siempre formula preguntas a otros. Por eso la actitud filosófica es problemática por antonomasia y al mismo tiempo es crítica. ¿Por qué? Porque el filósofo siempre está cuestionando todo aquello que se asume como cierto o todo aquello que se asume como falso. ¿Mm? En nuestra época prácticamente no se puede discutir la pertinencia o validez de la democracia. Piénsenlo. ¿Quién pone en tela de juicio la democracia? Nadie. Es políticamente incorrecto. Tienes que presentarte siempre como alguien democrático. Si dices, soy antidemocrático o para mí la democracia no sirve, eres mal visto. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? Eres un fascista. Eres alguien que no cree en la libertad y la igualdad. No necesariamente. No necesariamente. Puedo simplemente darme cuenta de las grandes limitaciones que tiene la democracia y en todo caso pensar en que es necesaria otra forma de democracia. ¿Mm? O puede ser que haya pensado yo en una forma de gobierno completamente diferente a la democracia, que no obstante también sea útil para salvaguardar la libertad y la igualdad. El asunto es que la actitud filosófica es crítica precisamente por eso, porque cuestiona lo que se asume como cierto. Si todo el mundo asume como cierta la democracia, el filósofo la cuestiona. Si al revés, todo el mundo asume como cierto que la democracia es la peor forma de gobierno, el filósofo cuestiona ello. De hecho, les cuento, les adelanto de paso, que Sócrates rechazó tajantemente la democracia como forma de gobierno. Y por rechazar explícitamente en Atenas la democracia, Sócrates fue denunciado y condenado a muerte. ¿Sabían eso? Sócrates fue asesinado por la democracia, curiosamente, por emitir su opinión. Absurdo, ¿no? Eso es lo que va a señalar el maestro el discípulo de Sócrates, Platón.
Democracia, sí. Defensa de la libertad de expresión, claro, interesante. Pero ¿cómo así mataron a Sócrates? Justamente por haber emitido libremente su opinión. ¿Quiere decir que la democracia te permite ser libre siempre y cuando no la critiques? ¿No es un contrasentido? ¿No es absurdo? Exacto. Y lo que podríamos decir es que muchos filósofos han criticado a su sociedad, han criticado lo asumido como cierto por las distintas personas de su sociedad, aún arriesgando su propia vida, ¿no? Y finalmente, la filosofía es totalizadora porque estudia aspectos de máxima generalidad. Como ustedes mismos han visto a lo largo de esta clase, la filosofía aborda múltiples temas. Temas estéticos, políticos, éticos, nociológicos, científicos, etc. No hay nada que sea ajeno a la reflexión filosófica y por eso no es una reflexión especializada como la que de repente vamos a encontrar nosotros en la ciencia, en la física, en la química, en la biología. ¿Sí? Bueno, dejémoslo aquí porque ya se ha vencido el tiempo y como tenemos todavía una hora el jueves, en ese lapso de tiempo terminamos lo que corresponde a esta primera semana. ¿Sí? Nos vemos entonces. Cuídense. Espero que les haya gustado la clase. Conversamos en un par de días. Chao. Chao, Profe, profesor. chao, cuídese. Chao, Gracias. cuídate. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ¿cómo están? Vamos a Buenas comenzar tardes. entonces con la continuación de la clase del día martes, ¿cierto? Faltaban algunos contenidos por explicar, así que vamos con eso. No sé si tienen alguna consulta ustedes antes de empezar. De pronto tienen alguna duda, interrogante, comentario, o todo ha quedado claro hasta el momento. Hasta el momento hemos visto la etimología de la palabra filosofía, que están visualizando ustedes en este momento. Hemos revisado también las definiciones de filosofía. Saben ustedes ahora que no hay una sola definición de filosofía, sino que hay múltiples. Y también hemos podido pasar revista por las características de la actitud filosófica: radical, problemática, crítica y totalizadora. Ya les he mencionado algunas cosas también sobre las disciplinas, aunque ahora mismo vamos a profundizar al respecto. Y sobre todo nos vamos a concentrar en la revisión de los primeros filósofos, ¿sí? Entre los que tenemos a los presocráticos, de los que no vamos a hablar demasiado hoy. Uy, a ver, tu micro. Estás Compañero interrumpiendo. Rodríguez, tu micrófono. Ya. Entonces les estaba diciendo, ¿no? Que vamos a pasar revista por los primeros filósofos, ¿no? Aunque no nos vamos a concentrar demasiado en los presocráticos por cuestiones de tiempo, sino que principalmente vamos a quedarnos con Sócrates, Platón y Aristóteles, que a fin de cuentas son los filósofos más importantes, no solamente del periodo antiguo de la filosofía, sino también de la historia. Piénsenlo. Sócrates, Platón y Aristóteles son los pilares de toda la filosofía occidental. De ahí que sea tan importante tener claro qué pensaron, qué plantearon, qué problemas se enfrentaron y demás. Muy bien, entonces, habiendo presentado esquemáticamente lo que vamos a revisar el día de hoy, empecemos con las disciplinas filosóficas. ¿Qué quiere decir disciplinas filosóficas? Las disciplinas filosóficas son simplemente las distintas maneras de hacer filosofía, por decirlo de algún modo. Son
también podríamos decir los distintos temas que abordan los filósofos. Hay filósofos que no tratan, digamos, todos los temas habidos y por haber, sino que se especializan en diferentes áreas. Precisamente esas áreas son las disciplinas filosóficas. Por ejemplo, una de las grandes áreas de la filosofía es la ontología. Esta área de la filosofía, esta disciplina filosófica, para hablar con términos más apropiados, tiene como tema el ser. ¿Sí? Tiene como tema el ser. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es el ser? ¿No? Porque así como está referido el término ser en la diapositiva, suena algo muy abstracto. Ustedes simplemente, cuando se les hable de ontología, tienen que recordar esta pregunta. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Esa es la gran pregunta de la ontología. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? O también la ontología se pregunta, ¿qué es aquello que es real? ¿De qué podemos estar seguros en cuanto a su existencia? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que verdaderamente existe? Como ustedes más o menos deducirán, me imagino, por esto que les acabo de decir, la ontología en muchas ocasiones ha tratado la cuestión de la existencia de Dios. ¿Existe Dios? ¿Existe un ser supremo? ¿Existe algo que esté más allá de nuestros sentidos, de nuestra experiencia? ¿O simplemente lo que hay, lo que es, lo que tiene ser, es aquello que podemos experimentar, es aquello que podemos ver, tocar, escuchar, gustar, etcétera? Han habido, obviamente, distintas corrientes ontológicas. Una corriente ontológica básica, fácil de recordar, es el materialismo. Marx, por ejemplo, defendía una ontología materialista, según la cual lo único que hay, lo único que existe, lo único que tiene ser, es lo material, lo que podemos experimentar a través de los sentidos, lo que podemos también entender racionalmente, etc. En cambio, San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo y otros filósofos cristianos, como es evidente, defendieron una ontología cristiana, una ontología según la cual lo que hay sobre todo es aquello que está más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestra experiencia. Si tú a un cristiano promedio le preguntas qué es lo que tiene más realidad, este mundo sensible o el reino de Dios, ¿qué te va a responder ese cristiano promedio? Te va a responder el reino de Dios. El reino de los cielos y Dios en él tienen más realidad, tienen más ser. Ontológicamente son superiores. Y este mundo sensible, al fin y al cabo, es un lugar de paso, es un puente que nos sirve para llegar a un reino superior. ¿Se dan cuenta? Digamos que esos son los dos extremos ontológicos en la filosofía. La ontología materialista y una ontología cristiana. Una ontología para la cual hay cosas o realidades más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestra experiencia común y corriente. Justamente el día de hoy, en un momento, vamos a revisar rápidamente la ontología de Platón. Fíjense, aquí está, la ontología de Platón.
La ontología de Platón tiene que ver con su teoría de las ideas. ¿Sí? Resumidamente les digo que desde el punto de vista platónico existen dos mundos. Un mundo sensible, que es este en el que nos encontramos, y un mundo no sensible, un mundo de ideas, un mundo de esencias, un mundo de cosas inmortales. ¿Cuál de esos dos mundos es el superior? Platón dice, el mundo de ideas. Por la simple y sencilla razón de que en ese mundo de ideas las cosas son eternas, inmortales, imperecederas, no cambian. En cambio, este mundo en el que estamos nosotros en este momento, sí tiene un montón de cosas que cambian. Sí tiene un montón de cosas que fluyen, que se transforman, que degeneran, que mueren, etc. Algunos de ustedes quizá están pensando esto. ¿Significa que Platón, la filosofía de Platón, es similar a la filosofía cristiana? La respuesta es sí. Y por eso los primeros filósofos cristianos, como San Agustín de Hipona, fueron platónicos. Se dieron cuenta de que en la filosofía de Platón podían encontrar una base filosófica para la teología cristiana. El caso es que, ontológicamente hablando, se puede asociar a Platón con San Agustín. Y en el otro extremo tendríamos que ubicar a Marx, Engels, Epicuro, Demócrito y otros, para los cuales lo único que es, lo único que tiene ser, lo único que tiene realidad es lo netamente material. Por ahora, dejemos de hablar de la ontología, luego vamos a entrar en detalles al respecto. Profesor, Sí, dime. ¿por qué se le llamaba mundo de las ideas? ¿Por qué ideas? Porque, ¿sabes qué son esas realidades que están en ese mundo? Son las esencias de las cosas, las ideas de las cosas de este mundo. Por ejemplo, en este mundo nosotros tenemos múltiples acciones que pueden ser acciones buenas, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de ceder el asiento en el bus es una acción buena. El hecho de respetar a los padres es otra acción buena. El hecho de no decir mentiras también es una acción buena. No obstante, eso es lo que nosotros percibimos en este mundo material, múltiples acciones buenas. En cambio, en el otro mundo, en este mundo de ideas, como lo llama Platón, ¿qué es lo que tenemos? La esencia de bondad, la idea de bondad, lo fundamental en torno a la bondad. Si nosotros queremos ser perfectamente buenos, ¿qué conviene? Conviene que simplemente le prestemos atención a las múltiples acciones buenas que están a nuestro alrededor o que tratemos de captar la esencia de lo bueno, lo fundamental de la bondad. Esto último. Por tanto, más importancia tiene desde el punto de vista de Platón ese mundo de ideas en donde está la idea de bondad, la esencia de bondad, que el mundo sensible en donde todo cambia, todo fluye, todo se transforma, todo transcurre, todo decae, todo muere. Más o menos por ahí iría la respuesta a la pregunta de su compañero, aunque después vamos a seguir hablando, ¿no?, sobre el mundo de las ideas de Platón, porque es un tema clásico que ha venido múltiples veces en exámenes de admisión. Sí, por ahí David, me parece, también tenía una Profesor, consulta. una pregunta. Ujú. Justo usted acaba de hablar del mundo de las ideas y de que este mundo a hacer acciones buenas entre comillas y también habló sobre los filósofos cristianos. Acá una Ujú. duda que tengo yo y si me la puede aclarar. Para empezar, lo que nosotros vemos bueno es dependiendo de la moral que nos hayan forjado o nos hayan educado.
La moral es lo que distingue lo bueno de lo Ajá, malo, y algo que hagamos para nosotros puede ser bueno y para otra persona puede ser malo o algo tonto. claro. Ok, Ajá, y siempre dicen de que Dios tiene que ser alguien bueno, pero supuestamente Dios es un ser que está por encima de todo, digo ajá, supuestamente, por encima de las leyes morales que nosotros mismos nos forjamos. Entonces, ¿por ajá. qué tenemos que decir que Dios es bueno si Él está por encima de eso? Para lo que nosotros puede ser, por ejemplo, dice que, no, Dios tendría que ayudarme a mí porque yo soy una persona buena y hago tales cosas que son buenas para mí, Ajá, pero otra persona que supuestamente está haciendo algo malo es algo bueno para él que se puede hacer malo para ti. claro. Ah, Entonces, ya, ya, ya. ¿por qué eso? ¿Sabes qué? Ahí hay algo interesante que se puede mencionar y que incluso se puede relacionar con los temas que vamos a ver hoy día. En la época de Sócrates y Platón, y también en la época de Aristóteles, existían unos filósofos a los que se conocía como sofistas, Protágoras, Gorgias y otros. Justamente Sócrates, Platón y Aristóteles en todo momento están criticándolos. ¿Por qué? Porque los sofistas eran relativistas. Los sofistas siempre enarbolaban la idea que ha expresado David. Lo bueno y lo malo dependen de cada uno o de cada sociedad, de cada grupo humano, de cada civilización, de cada época, ¿no? No hay algo así como lo bueno en sentido universal. Eso decían los sofistas. Y Sócrates, Platón y Aristóteles no estaban de acuerdo. Y 300 años después de esto, cuando aparece el cristianismo, los primeros cristianos tampoco van a estar de acuerdo con el relativismo. Los primeros cristianos más bien van a darles la razón a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y van a ser críticos los primeros cristianos de actitudes relativistas como las de los sofistas y de otros intelectuales y pensadores que fueron apareciendo a lo largo de los siglos, ¿sí? Entonces, hay que partir aquí de algo. Si nosotros asumimos el relativismo, si nosotros decimos que lo bueno y lo malo dependen de cada sociedad, de cada cultura, de cada época y demás, como señalaba David, vamos a estar en las antípodas con respecto a Sócrates y Platón, ¿no? Sócrates y Platón dirían, aparentemente lo bueno y lo malo son relativos, o eso es lo que nos han hecho creer, porque si nosotros exploramos racionalmente todo, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos principios en torno a lo bueno y lo malo que son absolutamente universales. Hay ciertos principios en torno a lo bueno y lo malo que sin ningún problema podrían ser compartidos por todos los seres humanos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de seres humanos nos dejamos manipular, no usamos la razón, no investigamos acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, nos dejamos guiar por los meros placeres, por los honores, por el dinero y por otras cosas que no son pues fines, sino en todo caso medios. ¿Mm? Ese es el asunto que está detrás, ¿sí? Sí, David, a ver, para redondear. Es que dice que hay como que hay principios que son buenos universalmente. ¿Y cuáles Ajá, serían eso? No me diga que, por ejemplo, no matar, porque Dios mismo en el diluvio que puso en la Biblia prácticamente mató a medio mundo, más de medio mundo. O sea que claro. ni él mismo siguió sus propios principios. Eso no es algo, no es un bien universal. Claro, de pronto en el caso de los principios cristianos es más fácil de criticar, ¿no? Porque como tú bien dices, el principio de no matar colisiona con el hecho de que Dios mató a mucha gente. Ahora, Sócrates, Platón y Aristóteles, que dicen más o menos lo mismo, en tanto que para ellos también hay ciertos bienes o males que pueden ser universales,
tienen otros argumentos, ¿no? No tienen los mismos argumentos que uno puede encontrar en la Biblia o en otros textos del cristianismo y de otras religiones. Y precisamente eso vamos a hacer, ¿no? Revisar en distintos momentos del curso los argumentos filosófico-políticos, los argumentos éticos, brindados por estos filósofos. Sócrates, por ejemplo, cuestiona algo que nosotros a veces solemos asumir. Muchos de nosotros decimos, decir la verdad es algo bueno universalmente. Y Sócrates dice, no necesariamente, porque a veces una mentira puede ser noble. A veces uno puede necesitar una mentira para no hacer daño a un amigo, a un familiar o a cualquier otra persona estimada. Sin embargo, en los 10 mandamientos, por ejemplo, sí está explícito el hecho de que no hay que decir mentiras, el hecho de que no hay que faltar a la verdad. ¿Mm? Ese es solamente un ejemplo de cómo si colisionan la tradición religiosa cristiana o judeo-cristiana y la tradición filosófica griega, a pesar de que tienen algunas semejanzas, a pesar de que hay algunas posibles conexiones que se pueden establecer entre ellas. A ver, volvamos aquí. Una segunda disciplina filosófica es la nociología o teoría del conocimiento. La nociología se hace la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se puede conocer? ¿Y de dónde proviene ese conocimiento? Filósofos representativos de la nociología son Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Locke y muchos otros. En una semana vamos a dedicarle toda una clase a la nociología. También está la epistemología. Y la epistemología tiene como tema también el conocimiento. Y es este el motivo por el cual a veces los estudiantes confunden nociología con epistemología. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo yo puedo distinguir la nociología de la epistemología? Sucede que la nociología estudia el conocimiento en general. En cambio, la epistemología estudia un solo tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico. Las preguntas de la nociología por lo general van a ser preguntas más abiertas, ¿sí? Más amplias. En cambio, las preguntas de la epistemología van a ser más específicas. Ejemplos. Si yo me pregunto, ¿es posible conocer la realidad de manera objetiva? ¿Es posible conocer la realidad de manera objetiva? Si yo me pregunto eso, lo que estoy planteando es una pregunta nociológica. En cambio, si digo, ¿serán la ciencia política, la lingüística, la economía y el derecho ciencias? ¿O en realidad se presentan como ciencias, pero no son ciencias en todo el sentido de la palabra? Esta última pregunta es más una pregunta epistemológica. Contiene el asunto de la ciencia. Es una pregunta que se relaciona con la cientificidad de ciertas disciplinas, carreras o áreas como el derecho, la ciencia política, la lingüística y demás. ¿Cuál es el verdadero método científico? ¿Cuál es el método científico que ha servido a lo largo de la historia para que progrese el conocimiento humano? ¿Será el método inductivo o el método hipotético deductivo?
Otra vez, esa pregunta es una pregunta epistemológica. Es una pregunta que está directamente vinculada con el método científico. ¿Mm? Luego tenemos la axiología, que es aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar el valor. Pregunta central de la axiología. Pregunta que hay que recordar de todas maneras. ¿Cuál es el origen de los valores? ¿Cuál es el origen de los valores? ¿Cuál es su fundamento? ¿De dónde provienen nuestras valoraciones? Nuestras valoraciones provienen de nosotros mismos. Lo bello, lo bueno, lo justo, lo útil, al fin y al cabo son creaciones humanas. ¿O sí se puede decir que hay formas objetivas, imparciales, precisas, exactas, de establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bello y qué es lo feo, qué es lo justo y qué es lo injusto, etcétera? La axiología, si se ponen a pensar, tiene que ver justamente con lo que hace un rato estábamos conversando con David. ¿Mm? Lo bueno y lo malo son simplemente relativos a nosotros como seres humanos, a las sociedades, a las civilizaciones, a las épocas diferentes. O lo bueno y lo malo son objetivos, son realidades que están más allá de nosotros. Tenemos también la ética, que es la disciplina filosófica que explora única y exclusivamente lo bueno y lo malo. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste la felicidad? ¿Cuándo un ser humano alcanza la felicidad? ¿La felicidad es igual a los placeres? ¿Somos felices cuando disfrutamos de los placeres? ¿Somos felices en realidad cuando disfrutamos de grandes honores y de grandes riquezas? ¿Cuál es la esencia, pues, de la felicidad? ¿Mm? ¿O será que la felicidad no se puede alcanzar en este mundo, sino que solamente puede alcanzarse en el otro mundo? Recuerden que los filósofos cristianos van a plantear esto último. Felicidad acá, en el mundo terrenal, en este mundo en donde todo pasa, todo fluye, todo cambia, todo se transforma, es algo imposible. Los filósofos cristianos dicen, este mundo terrenal es un lugar de paso. Es como una especie de puente o escalera a través de la cual nosotros vamos a acceder a una verdadera felicidad, que es la felicidad al lado de Dios. La felicidad consistente en la inmortalidad del alma. Eso es la felicidad. El problema es que, ¿cómo podemos demostrar que existe esa otra vida? ¿Mm? ¿Cómo podemos demostrar que es posible acceder a ese otro mundo? ¿Cómo podemos saber si existe realmente ese otro mundo? Como ustedes mismos se estarán dando cuenta, se puede arrancar de una pregunta ética, ¿cierto? Pero finalmente, ¿a qué se arriba? A una pregunta nociológica, a una pregunta ontológica también. Por todo lo anterior, no hay que pensar en estas disciplinas filosóficas como compartimentos separados entre sí, sino que en muchas ocasiones se están relacionando estas disciplinas. Si te preguntas por una cuestión ética, indirectamente te estás preguntando por una cuestión filosófico-política. Y al mismo tiempo te estás preguntando por una cuestión ontológica, nociológica y demás. ¿Sí? Y precisamente la última disciplina que tenemos es la filosofía política, que tiene como gran pregunta la siguiente: ¿cuál es la mejor manera de organizarnos
los seres humanos políticamente? La democracia, como dice la mayoría de gente, la democracia es la mejor forma de gobierno. La democracia es el mejor instrumento político para que podamos alcanzar la felicidad, la libertad, la igualdad, los seres humanos. ¿O hay otras formas de gobierno superiores? ¿La monarquía no será mejor? ¿La aristocracia? ¿O cuáles otras son superiores? Sí. A ver, así personal, yo siento que una democracia no es la mejor manera de gobierno. Por ejemplo, Ya. mucha gente dice, no estoy de acuerdo con una dictadura, sobre todo la gente religiosa. Esto, Ujú, y eso que yo soy agnóstico, pero, mi punto de vista. Sobre todo la gente religiosa dice, yo no estoy de acuerdo con una dictadura, ujú, pero siempre tienen esa fe de que un ser, o sea, el Todopoderoso, es el que los va a gobernar. No están de ujú. acuerdo con no es que no están de acuerdo con la dictadura, no están de acuerdo con quién los va a dirigir. Claro, 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 claro. Y si Porque de tomamos de ejemplo pronto, Rusia, sí. y si tomamos de ejemplo Rusia, es una potencia, tiene un buen regidor, un poco estricto, pero mantiene a raya el país, lo mantiene Ujú. en total progreso, mi punto de vista. Claro, claro, claro. Es que de pronto la gente que tú llamas religiosa, gente más conservadora, en todo caso, no está de acuerdo con la dictadura porque piensa en la dictadura como una forma de gobierno dirigida por un sujeto común y corriente. Sin embargo, si ese dictador fuese un representante de la iglesia o de cualquier otra institución religiosa, no solamente para hablar del cristianismo, ¿no? Quizá en ese caso sí. ¿M? Ahora, esa ya sería otra forma de gobierno, fíjense, ¿no? Sería una especie de teocracia, que es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en algunos países musulmanes. En algunos países musulmanes, el presidente es al mismo tiempo el principal líder religioso. Para nosotros eso es algo inconcebible, ¿no? Algo difícil de creer, es algo muy raro, porque ya teocracias no existen hace mucho tiempo en Occidente y Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, en otras partes del mundo es común eso. ¿La teocracia será la mejor forma de gobierno? ¿Necesita el gobernante de cierto respaldo religioso para que le crean? ¿Para que la gente se encuentre convencida? Esas preguntas se hace justamente la filosofía política Un y ejemplo son los las grandes filósofos han iglesias. respondido de distintas maneras, ¿no? Abigail creo que también quería hacer una consulta. Sí. Sí, profesor, yo pongo mi punto de vista, que igual que mi compañero parecido. Ajá. Yo pienso que, claro, yo creo que el estilo de gobierno que tenemos es casi, Ujú, sí, no es tan favorecible por nuestro país o por nuestra posición que estamos actualmente, ya que ¿quién es la persona que elige a los seres de poder? Es dentro del mismo pueblo. ¿Pero por qué? ujú, Porque no todos, claro está, lo hacen por ujú. sobornos, porque dicen maravillas y no lo cumplen. Y como dijo mi compañero, el ejemplo de Rusia. Eh, Ahí todo Claro. el poder está concentrado en la autoridad, todos le respetan a la autoridad porque puso un margen a todo, lo cual me parece un poco, tan estricto, pero no tan alejado con las morales, pero tampoco tan malo, si lo ponemos acá en nuestro país. Claro, es verdad, ¿no? Yo creo que en el Perú, desde hace un montón de tiempo, se está buscando un líder como el que menciona Abigail, como Putin. Y por eso hay un libro del historiador Alberto Flores Galindo que se titula Buscando un Inca. ¿Y qué es lo que da a entender este historiador? Da a entender en este libro que desde tiempos inmemoriales, en realidad desde que
acabó el Incario, en el Perú se viene buscando un líder que esté por encima de todos y que ordene la situación del país. En el fondo, los peruanos nunca hemos creído en la democracia. No obstante, tenemos una supuesta democracia. En el fondo, nosotros quisiéramos otro tipo de régimen político. Un régimen político de repente como el que mencionaba David, el de Rusia o el de otros países no necesariamente democráticos, el de otros países en los que no necesariamente hay un equilibrio de poderes o algo por el estilo. Como se dan cuenta, no es un tema poco interesante, no es un tema sobre el cual no debamos discutir. ¿Por qué asumimos que la democracia es la única forma de gobierno que puede ser útil? Yo a veces noto que se asume eso como un dogma religioso, como algo que no se puede discutir, como algo de lo que no se puede conversar. ¿Mm? Cuando también podríamos preguntarnos si es la mejor opción la democracia o no. Sí, Alejandro. ¿Se me logra escuchar? Sí. Justamente quería opinar de ello, acerca de la pregunta de por qué algunos dicen que la democracia sería la única opción viable como gobierno. Según mi punto de vista, esto es debido a cómo han sido ejecutados distintos otros tipos de gobierno en otros Ujú, países, generando distintos conflictos, tanto políticos como sociales, haciendo caer bajo ellos mismos y por lo tanto engrandeciendo la propia idea de que el único viable es la democracia, debido a la mala estructura y organización que causaron las demás en sus respectivos países. Un ejemplo de ello claro. podría ser el caso de Venezuela, debido con el Ujú. presidente, bueno, Hugo Chávez y luego Hugo llegando con el actual, no me Chávez. acuerdo, ya, Sí. el cual debido Ajá. a las desgracias que ocurrieron, pues ocurrió lo que vendría siendo la migración y dando de Ujú. baja a ese tipo de gobierno y también dando la mala imagen. Sin embargo, según tengo entendido, también hubieron tipos de gobiernos parecidos. Por ejemplo, el caso del comunismo. Para Ujú. varios no es una opción viable, pero en el caso de China, que ejerce ese tipo de gobierno, es una potencia. Pero toman a Claro. mal el cómo ha sido implementado en países diferentes, como es en el caso de Latinoamérica. Y en Sí, especial con los pues, movimientos revolucionarios, como vendría siendo el terrorismo. ahí de repente la cuestión es que no importa tanto la forma de gobierno, sino las personas que dirigen determinada forma de gobierno. ¿Mm? Quizá he ahí el problema, diría alguien, ¿no? No hay que estar reflexionando sobre si la democracia es mejor que la monarquía o viceversa y demás, sino que hay que preguntarnos cómo podemos hacer que las personas sean moralmente correctas, que las personas tengan ciertos valores patrióticos para que puedan encaminar el país, sea a través de una democracia, de una monarquía o de cualquier otra forma de gobierno. De hecho, algunos filósofos han sostenido que esto último que les he mencionado es más importante que la pregunta sobre las formas de gobierno. Más importante es preguntarnos cómo podemos hacer que las personas sean buenas. ¿Cómo podemos hacer que los individuos sean buenos ciudadanos? ¿Mm? Quizá he ahí el gran problema. Entonces, esas eran las disciplinas filosóficas y ahora lo que tenemos es este esquema de la historia de la filosofía que yo creo que de todas maneras ustedes tienen que memorizar para que puedan ir ordenando todo lo que yo vaya diciéndoles a lo largo del curso. La historia de la filosofía tiene 4 momentos, ¿sí? Filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Al fin y al cabo, la filosofía se puede comprender de manera semejante a como comprendemos la historia universal. La historia universal también tiene una antigüedad, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. La filosofía antigua, ¿qué comprende? La filosofía antigua comprende la filosofía de griegos
y romanos, básicamente. ¿Sí? Filosofía de griegos y romanos. Y a su vez, esta filosofía antigua está dividida en 4 subperiodos, para llamarlos de alguna manera. El periodo cosmológico presocrático, el periodo antropológico socrático, el periodo de los sistemas y el periodo helenístico romano. Por ser este un ciclo relámpago, vamos a ver nosotros el periodo antropológico socrático y el periodo de los sistemas. Vamos a aludir en otros momentos al periodo cosmológico presocrático y también al periodo helenístico romano, pero no vamos a profundizar en ello. ¿Qué hay del periodo antropológico socrático? ¿Qué es lo fundamental que tenemos que recordar? Varias cosas yo ya he adelantado, tanto en esta clase como en la clase del martes. ¿Por qué? Porque la figura fundamental del periodo antropológico es Sócrates, ¿sí? Sócrates, nacido en Atenas. Sócrates, o para ser más exactos, la filosofía de Sócrates se caracterizó por combatir en todo momento el relativismo de los sofistas. ¿Recuerdan? Hace unos instantes, a partir de una consulta que hizo David, les expliqué, ¿no? Que según Sócrates, sí se puede establecer qué es el bien en un sentido universal. Si podemos alcanzar los seres humanos verdades absolutas, verdades indiscutibles, aunque eso, sin duda, demanda un gran trabajo para nosotros. Y es ahí donde entra la famosa frase de Sócrates, solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé, ¿qué significa? Significa, yo, Sócrates, soy consciente de que para mí y para cualquier individuo es muy complicado alcanzar la verdad. Es muy complicado alcanzar el conocimiento. Sin embargo, no podemos renunciar a esa búsqueda. Tenemos que seguir perfeccionando los seres humanos en conjunto nuestra manera de entender la realidad. De repente yo, Sócrates, en este momento tengo limitaciones, pero si hago preguntas, si lanzo respuestas, si discuto con otras personas y demás, para próximas generaciones el conocimiento será mayor, la comprensión de la realidad será superior. Aunque yo solo sepa nada, aunque yo tenga una serie de limitaciones con respecto a mi entendimiento de las cosas, eso no quiere decir que debamos renunciar a la búsqueda de la verdad. Sí es posible alcanzar un conocimiento verdadero de las cosas. ¿Mm? Y conocimiento verdadero de las cosas es concepto de lo general. Cuando tú sabes definir universalmente algo, cuando sabes decirme, por ejemplo, cuál es la esencia de lo bueno, cuál es la esencia de lo bello, cuál es la esencia de lo justo, en ese caso se puede decir de ti que eres una persona sabia, que eres una persona que conoce. En las antípodas, con respecto a esta actitud filosófica, estaba Sócrates, o perdón, estaban los sofistas. Los sofistas estaban del otro lado. Para los sofistas, todo era relativo. Para los sofistas, el bien y el mal se construyen dependiendo de cada situación, de cada circunstancia, de cada época, dependiendo de las distintas necesidades de los pueblos y demás. No hay nada absoluto, no hay un conocimiento universal de las cosas. Un conocimiento universal de las cosas es imposible. Continuando con Sócrates, hay que recordar,
su famoso método de la mayéutica. No se compliquen ustedes tanto. La mayéutica es un método para alcanzar la verdad, el conocimiento, consistente en el diálogo. La verdad no se consigue a solas, consideraba Sócrates. La verdad es algo que se consigue conversando con los que están a nuestro alrededor. Y de hecho, Sócrates como filósofo en todo momento estaba haciendo preguntas a los ciudadanos de Atenas. Sócrates no escribió ningún libro. Toda su obra filosófica consistió en esta actividad mayéutica de preguntar, preguntar y preguntar acerca de distintos temas. El bien, la belleza, la justicia, la verdad, los dioses, las formas de gobierno y demás. Y Sócrates sobre todo fastidiaba con preguntas a aquellos que se creían sabios, aquellos que más seguros se sentían con respecto a su supuesto conocimiento. Preguntaba Sócrates a los políticos más famosos, a los artistas más famosos, y a todos siempre los ponía en aprietos. No solo con sus preguntas, sino también con las ironías que lanzaba. Por eso, se puede decir que dentro del método mayéutico, un factor clave es la ironía. ¿Qué era para Sócrates lo fundamental que debíamos conocer nosotros? Para él, lo básico era que nos conozcamos a nosotros mismos. De ahí su frase, conócete a ti mismo, que quiere decir, comprende tu propia alma, conoce tus propias fortalezas y debilidades, comprende quién eres, comprende para qué está hecha tu alma, y de esa manera sabrás cuál es el papel que te corresponde cumplir dentro de la comunidad a la que perteneces. No nos pasa muchas veces que no nos conocemos a nosotros mismos, y no pasa que por no conocernos a nosotros mismos, por no autoexaminarnos, por no autoexplorarnos, hacemos mal las cosas. Decidimos mal, por ejemplo, la carrera que tenemos que estudiar. Hasta esas cosas básicas que hasta ahora seguimos haciendo, elegir la carrera que tenemos que estudiar, requieren de un autoexamen, requieren de una autocomprensión, requieren que exploremos en nosotros mismos para saber qué virtudes tenemos, qué defectos tenemos, entre otras cosas. A eso te está invitando Sócrates, a conocerte a ti mismo. Esa es la sabiduría más importante que tú puedes alcanzar. Y después ya puedes proyectarte hacia otros asuntos, hacia el conocimiento del universo, de la realidad y demás. Y Platón, como su discípulo, va a ir más o menos por el mismo camino, fíjense. Platón, les comento, sí escribió libros, a diferencia de Sócrates. Y todos los libros de Platón fueron escritos en forma de diálogos. Obviamente, ¿qué quiso hacer Platón? Lo que quiso hacer con estos diálogos fue retomar el método mayéutico desarrollado por su maestro Sócrates. De todos los diálogos de Platón, de todos estos textos filosóficos y teatrales al mismo tiempo de Platón, el más destacado sin duda es la República. Porque en la República nosotros vamos a encontrar la teoría de las ideas de este filósofo, que es la teoría ontológica de Platón. Es su teoría ontológica por antonomasia.
Yo ya les he adelantado, ¿no? De qué va la teoría de las ideas. La teoría de las ideas lo que nos explica es que no solamente existe este mundo en el que nos encontramos en este momento, sino que hay otro mundo y ese mundo es más real. Ese mundo, ese otro mundo es más importante. Ese otro mundo tiene más ser. ¿Mm? Tiene más realidad, como decía. En ese otro mundo, las cosas no cambian, las cosas no se transforman, las cosas no fluyen, las cosas no mueren, las cosas no decaen. Todo permanece eterno, todo es inmortal, todo es imperecedero. ¿Ese otro mundo está habitado por Dios? Platón dice, no, no es un Dios el que habita ahí. Son ideas o esencias inmortales, imperecederas, eternas, perfectas. ¿Ideas o esencias de qué? ¿Ideas o esencias con respecto a qué? Con respecto a las cosas que tenemos aquí, en el mundo de abajo. Por ejemplo, en este mundo sensible, en este mundo en el que nos encontramos nosotros, hay múltiples tipos de caballos, ¿cierto? Hay caballos pequeños, caballos grandes, caballos marrones, negros, blancos, caballos viejos, caballos jóvenes, etc. Eso pasa en este mundo. Multiplicidad de cosas, diversidad, muchos tipos de caballo. Sin embargo, en el otro mundo está la esencia de caballo, de tal manera que todos los caballos del mundo material o sensible no son más que un reflejo de esa idea o esencia de caballo que está en el otro mundo. Como yo les comentaba al comienzo de la clase, en este mundo sensible tenemos distintas cosas bellas. Puede ser bella una pintura, puede ser bella una mujer, puede ser bello un paisaje, puede ser bella una melodía, pueden ser bellas múltiples cosas. No obstante, dice Platón, la esencia de lo bello, la idea de belleza, está en ese otro mundo. Todo lo bello de aquí no es más que un reflejo, una sombra, una proyección de esa belleza superior que está en el otro mundo. Y lo mismo podemos decir sobre lo bueno, lo justo y sobre muchas otras cosas más que incluso son más relevantes que la idea de caballo, la idea de belleza y otras ideas. De Aristóteles, por ahora al menos, solamente tenemos que ver también su teoría ontológica. ¿Sí? La teoría ontológica de Platón se conoce como teoría de las ideas, y la teoría ontológica de Aristóteles se conoce como teoría de la sustancia. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es diferenciar a Platón de Aristóteles. Para Platón hay dos mundos, ¿cierto? Para Aristóteles solamente hay un mundo. Para Aristóteles solamente hay un mundo y en este único mundo que existe están mezclados lo ideal o esencial con lo material o físico.
según Aristóteles, Platón se equivocó grandemente al separar los dos mundos, al decir que hay dos realidades, dos dimensiones, dos mundos paralelos. Aristóteles está de acuerdo con que existen esencias, formas, ideas, pero dice, no están en otro mundo, están mezcladas con las cosas de este mundo. De tal manera, por ejemplo, que yo, Giancarlo, yo el profesor, en mí hay pues una serie de características que solamente me pertenecen a mí, ¿no? Peculiaridades que solamente yo tengo. Pero al mismo tiempo dentro de mí está la esencia del ser humano, la idea de humanidad. Y por eso ustedes pueden reconocerme a mí como un ser humano. Ujú. Y lo mismo con respecto a las cosas bellas, ¿no? Puedo yo en una que otra cosa bella detectar características peculiares, pero también la esencia de belleza. Solamente hay un mundo, no hay dos mundos. En este único mundo que existe están la materia y la forma. Por eso esta teoría se denomina teoría ilemorfista. Ile significa en griego materia, forma, o morfé, perdón, significa forma, esencia. Buenas tardes, docente Sí, Garcés. Mil disculpas que sí, interrumpo, ya el profesor Ríos en espera, por favor, sí, sí, ¿sí? sí. Sí, Muchas justamente había gracias. acabado. Aquí están las claves para que puedan apuntarlas y con ello ya terminamos. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Cuídese. profesor. Yo, Chao, profesor, chao. cuídense. Gracias. Profe.